Bueno, ahora sí. Pongo ahí para grabar. Bueno, gente, la idea es hacer una puesta en común de lo que vimos, de lo que analizamos. Y primero preguntarles, ordenadamente, levantan la mano y responden, ¿sí? ¿Qué les pareció el diagnóstico? ¿Se sintieron en condiciones de resolverlo? Sean honestos y sin vergüenza, porque acá estamos haciendo un diagnóstico. Los escuchamos, las escuchamos. Y algunas cosas sí, para eso no. Y no sabemos si las respondimos bien o mal. Bien, bueno, para eso es esta instancia de teórico-práctico de puesta en común. ¿Alguien más? ¿Se sintió muy perdido o perdida? No. Para el parcial. O sea, fue como retomar el conocimiento y ordenarlo nuevamente. Recordar las unidades. Acá no va a haber nada bien o mal que contesten, porque es una apreciación personal. Así que, sin vergüenza. Bien. Es sin vergüenza. Separados, no juntos. Bien. Primero, siempre que la responsabilidad es subjetiva, el factor de atribución es subjetivo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién me dice que sí? Levanten la mano. Uno. Bueno, varios. ¿Alguien me dice que no? Yo cuando antepongo la palabra siempre a una pregunta, estoy haciendo referencia a todos los casos. Puede ser cuando la ley establezca que el factor de atribución es objetivo, aunque sea subjetivo, digamos, en la realidad. O sea, no sé cómo explicarlo. Les voy a dar un caso o un ejemplo para que lo podamos entender. Nosotros vimos cuando arrancamos que necesitamos 4 presupuestos de la responsabilidad civil para que alguien deba indemnizar un daño a otra persona. Acá tenemos prácticamente armada la estructura lógica de la obligación indemnizatoria de la que hablamos en los videos que muchas veces vamos subiendo. Esa estructura base llévenla toda la materia. Cuando nosotros vamos a factor de atribución, vamos a esto que Norma le llama ponerle cara a la cuestión o ponerle cara a este caso, ¿sí? Tenemos que ponerle un sujeto o atribuir a un sujeto, ¿sí?, ese hecho antijurídico dañoso que perjudicó al sujeto damnificado claramente o a los damnificados indirectos si esta persona falleció, ¿sí?, y que tiene una relación causal con aquello que se reclama, ¿sí? Entre el hecho y el daño tiene que haber una relación causal. El factor de atribución nos permite conectar un hecho con una persona. Y podemos responder tanto por actos propios como por actos ajenos. Acá vienen los dos paradigmas, subjetivo y objetivo. ¿Alguien se acuerda cómo se clasifican las obligaciones de hacer? Ustedes dirán, esta piba está loca. No. Bueno, sí, pero no. La pregunta tiene un sentido. Sí. Bueno, una obligación de hacer de medios. ¿En qué consiste? Bien. ¿Y cuándo se incumple? ¿Cuándo el deudor de una obligación de medios incumple esa obligación? ¿Cuándo se considera? Cuando no hace lo posible. Cuando no hace lo posible o cuando no actúa de manera diligente. Bien. En ese caso, ¿qué factor de atribución considera? Subjetivo. Porque quien alega un incumplimiento de una obligación de hacer de medios debe probar todos los 4 presupuestos, entre esos el factor de atribución culpa, por ejemplo, o dolo, dependiendo del caso, ¿sí? En la obligación de hacer de resultado, ¿a qué se compromete el deudor? Alguien de el hemisferio, de mi hemisferio derecho, que son todos ustedes. A un resultado específico, ¿sí? No necesariamente eficaz, eso dependiendo de la circunstancia. El resultado tiene que ser concreto. ¿Cuándo hay un incumplimiento de una obligación de resultado? Cuando se llega a ese resultado. Claro. El no llegar a un resultado siempre está conectado con la conducta subjetiva de la persona que se compromete al resultado. No. Puede ser por una
causa externa. Bueno, entonces la responsabilidad y el factor de atribución, cuando hablamos de incumplimiento de obligaciones de resultado, ¿cuál es? Objetivo. En un contrato, ¿sí? Que es ¿qué de las obligaciones? Causa fuente de las obligaciones. La antijuridicidad, ¿cómo es? Específica. Formal, como también se le llama. Se vulnera un deber jurídico específico. ¿Por qué específico? Porque las partes pactaron determinados derechos y se comprometieron a cumplir determinadas obligaciones. Imaginemos que si entre esas obligaciones tenemos obligaciones de hacer, pueden haber obligaciones de medios y pueden haber obligaciones de resultados. Esto como un panorama general. Nosotros tenemos una responsabilidad civil que deriva o nace teniendo como causa fuente el incumplimiento de las obligaciones emergentes de un contrato. Si yo les digo eso a ustedes, ¿ustedes en qué paradigma piensan? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Pero si lo que se incumple en un contrato es una obligación de resultado, bueno, ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Me pudieron? No, me hice entender. Ayer hablaba con alguien de decir se entiende es ponerle la carga a ustedes. ¿Me hice entender con todo este quilombo que hice? Bueno, después lo voy a desgrabar, a ver si tiene sentido escrito. Pero lo cierto es que no siempre que el factor de atribución es subjetivo, el paradigma es subjetivo. Una de las excepciones, que de hecho la estuve hablando con Norma el otro día que nos quedamos después de la clase, es esa. Las obligaciones de resultado en un contrato. O sea, que si queremos responder bien a una pregunta de este tipo, que parece capciosa pero no lo es, seamos cautos y cautas. Y digamos, como regla general, el factor de atribución subjetivo nos conecta con un paradigma subjetivo. Eso obviamente tiene una repercusión si hablamos de carga de la prueba, que lo vamos a tratar ahora en las preguntas siguientes. Pero si las obligaciones pactadas en un contrato, por ejemplo, que corresponde a un paradigma subjetivo, son de resultado, las reglas que vamos a aplicar para esa situación puntual son las de la responsabilidad objetiva. O sea, esto nos lleva a volver a obligaciones de hacer y ver si es de medio o de resultado. ¿En qué se resume todo? En la facilidad probatoria, muchachas y muchachos. ¿Por qué? El día de mañana, si no lo podemos probar, es como si no existiese. Entonces, tenemos que tener en claro cómo categorizamos a una obligación para saber qué tipo de responsabilidad o en qué tipo de responsabilidad incurre el sujeto pasivo en caso de incumplimiento. Si todas las obligaciones de todo el universo se cumpliesen, nosotros no tendríamos trabajo, porque es así. Nosotros ingresamos o en la previa al incumplimiento, haciendo los contratos, o asesorando de forma precontractual para ver qué poner, qué no poner. Eso lo van a ver el año que viene, en teoría de la contratación. O asesoramos en el postcontrato, ¿no? En el incumplimiento, en qué pasa cuando no se cumple. Todas las últimas bolillas que vimos de obligaciones del año pasado. Sobre todo, mora. ¿Sí? Ustedes ven que la mora y el incumplimiento se manifiestan de forma diferente en las obligaciones según la especie a la que corresponden. Si son de hacer de medios o de hacer de resultados. ¿Sí? ¿Por qué les focalizo en eso? Porque en el caso práctico que vamos a ver en el tercer bloque de la clase, vamos a hablar de un caso de obligaciones de medios y de resultados. Así que quiero que tengan la cabeza centrada en esta distinción. ¿Sí? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Algo que necesitemos que se vuelva a repetir? ¿Lo vas a subir en el bloque? Sí, lo voy a subir. Pero la idea es que lo interactuemos, ¿sí? Que lo interactuemos. Porque no es lo mismo estar sentada en la casa escuchando y tener la posibilidad de la inmediación que nos permite preguntar. ¿Sí? Bien. ¿Alguien que cite un ejemplo de responsabilidad objetiva mientras yo chusmeo lo que han puesto acá también?
A ver, escuchemos para que no salga todo el bullicio. ¿Cómo? La responsabilidad que tienen los padres con los derechos de los hijos. ¿Y por qué es objetiva? Y porque está determinada, en caso de que un menor cometa algo que ocasiona un daño, serán los padres los que deberán responder. Y si yo te digo, ay no, pero mandé a mis hijos al mejor colegio, imposible que tenga que responder si yo hice todo lo posible. Pero eso es subjetivo. Está determinado por la ley. Pero está determinado por la ley, ¿no? Exacto, ¿sí? Es una pretensión de eximente que es muy común escuchar. No, mi hijo no, imposible, si yo lo mandé a los mejores colegios. Vieron que uno dice, ah, no, yo los escribía todos iguales, pero alguno me salió más descarriado que otro. Yo no les enseñé eso, yo los crié de otra manera. Pero también es cierto, ¿sí?, que una cuestión subjetiva, ¿sí?, va a conectar con una responsabilidad subjetiva. Cuando es objetiva, la responsabilidad viene por otro lado, por lo que decían las chicas. Conecta con la ley. Daño causado por animales. Como les decía, yo mandé a mis perras a una escuela, me gasté un fangote de plata para que se eduquen, para que socialicen, y aún así van y le muerden el caniche a la vecina. Tengo que pagar la cuenta de la veterinaria porque me mandaron el CBU, me dijeron, Aldana, esta es la factura, al caniche le ocasionaron estas lesiones. Yo puedo decir, crié a mis perras lo mejor que pude, ellas responden a comandos, cuando les muestro las golosinas se sientan, levantan la patita, traen los palitos, todo. ¿Por qué? Eso sería como una prevención. Educar así, pero no exime. Lo mismo con los hijos. A ver, O sea, el daño está causado. el daño está causado y la conexión que atribuye el resultado dañoso a una persona que es quien se convierte en sujeto pasivo de la obligación indemnizatoria no viene por ese lado. Vamos a ver más ejemplos que han puesto acá. Yo lo voy haciendo así tipo random, como dicen, ¿no? Esta es la pregunta número 2. Pregunta número 1. Ejemplos. Bueno, acá los amé. Micaela, Juliano y Salva me ponen los números de los artículos. Súper práctico. 1753, 57 y 54. Bueno, díganme uno de los ejemplos concretos de esos artículos que les guste para compartir acá. Y la responsabilidad es principal por el dependiente y un ejemplo es de Puente Mitre. Claro. Bueno, ¿cómo conectás Puente Mitre con el 1753? Y que responde la persona que el dependiente vendría a ser el guardia, o sea, responde el dueño del boliche por el hecho de ser tu guardia. Exacto. El Pato Vico. Y si ese dependiente dijese, vamos a usar la misma lógica, yo contraté una empresa de gestión de recursos humanos para elegir a las mejores personas, las stalkeé a todas en redes sociales para ver, les hice estudio de antecedentes penales para ver que no tengan causas por droga, por violencia, por qué sé yo, por lesiones. ¿Eso exime? No. Fíjense que antes existían estas cuestiones en los padres y las madres, la culpa invigilando o el hecho de no haber elegido bien a aquellos que trabajan por nuestra cuenta, pero como eso es un factor de atribución, o sea, como eso nos conecta con un obrar subjetivo, no tiene nada que ver. ¿Alguien quiere leer el 1753? Que de hecho también forma parte del programa. Que de hecho lo pregunta. La responsabilidad Sí. es principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o connotación de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Bueno, ahí tenemos toda la información que necesitamos. Ese artículo se amplía desde ya con ejemplos de la jurisprudencia, que está muy bien. Claramente en Puente Mitre lo que sucedió fue que no se pudo identificar al autor directo, con lo cual, al comprobarse que independientemente de quién haya sido, fue un dependiente, responde el principal. Cuando nosotros tenemos responsabilidad de un principal por un dependiente, siempre va a ser objetiva,
Esa es la regla número 1. Número 2. Primero, para que responda el dependiente, el principal, ¿quién tiene que ser responsable? El dependiente. O sea, que respecto del dependiente hay que probar los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Y respecto del principal, ¿qué tenemos que probar? El vínculo laboral. Si tiene recibo de sueldo, espectacular. Si no tiene recibo de sueldo, vamos a tener que ingeniárnosla para poder producir esa prueba. Fíjense que el artículo dice, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Consideran que un prestador de servicios también puede ingresar en esta responsabilidad? Yo contrato a alguien para prestar un servicio. No es mi empleado. Es una persona independiente, pero que me va a prestar un servicio. Si causa un daño, yo que encomendé la realización de ese servicio. Sí, pero ¿en qué circunstancias? Y si están en una relación de consumo, no podría ser que respondan. Tienen la obligación de resultado, porque podés contratar a alguien que, como un abogado que está en una obligación de medios. Pero a lo que yo voy es si esa persona a la que yo contraté le ocasiona un daño a otra persona. Ejercicio de las funciones. En ocasión, ¿sí? Hay que ver si esa ocasión tiene la virtualidad jurídica para transformarse en ¿qué? En causa. Porque si no tenemos relación de causalidad, nos tenemos que ir con una mano atrás y la otra adelante, porque no tenemos responsabilidad. ¿Qué ibas a decir? Que te interrumpí o no. No, Estaba la chiquito. que ejerce las funciones. ¿Sí? O sea, es un artículo muy amplio y hay que tener cuidado también. Esto tiene conexión con lo que estuvimos hablando en su momento de cuando hay relación laboral o no. Vieron que lo estuvimos hablando de cuando vos sos empleado, acreditás ese carácter con un recibo de sueldo, pero cuando no sos empleado, capaz te hacen facturar, pero vos seguís órdenes igual. Entonces, si la ley presume la relación de dependencia, podemos usar esa presunción a favor nuestro para poder traer a un principal que responda por un dependiente. Se supone que el principal va a tener mayor solvencia para responder frente a un daño que su dependiente. Por eso lo que se busca es que quien se sirve de otras personas para realizar sus actividades responda por los daños que esas personas ocasionen a terceros. ¿Cuándo no responde el principal? Cuando no hay relación de dependencia. Cuando se acredita que no hay un vínculo, o que no... Sí, es lo mismo. O cuando el hecho que ocurra no esté dentro de las responsabilidades que han sido... Sí, el ejercicio de las funciones. El ejemplo del colectivero que se desvía del recorrido para ir a matar al amante de la mujer, que es un ejemplo que da norma. ¿Qué ibas a decir? Caso fortuito de la norma. Caso fortuito y fuerza mayor se aplican a todos los paradigmas. Son eximentes generales. Con eso no le van a errar nunca. ¿E imposibilidad también? ¿Cómo sería, por ejemplo, cómo la pensaste, la imposibilidad ahí? No digo, pero también general, imposibilidad. Depende. El caso fortuito y la fuerza mayor son hechos imprevisibles o en caso de ser previsibles son inevitables. En el caso del caso fortuito, fue descartado con el caso de la imposibilidad, porque en el caso de que existe una imposibilidad temporaria con el hijo de una cosa que sea ajena. Sí, pero la imposibilidad es el cumplimiento de qué tipo de obligaciones. ¿De dónde tienen su causa fuente las obligaciones que tal vez no puedan cumplirse por una imposibilidad? En un contrato. Y el contrato, ¿cómo vinculás el contrato con la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente? Yo me quedé con un ejemplo de... No hay problema. Pero bueno, eso, vayan siempre a la causa fuente. Y vayan siempre a aquellas paradigmas o factores de atribución con lo que nos conecta esa causa fuente, porque por ahí, si vamos analizándola y desmenuzándola, nos damos cuenta de que el paradigma es diferente. ¿Sí? Pregunta. Si el daño lo causó otro tercero que también estaba en las instalaciones, vimos, pero que no es dependiente, ¿no le suena a esto del famoso tercero por el que no se debe responder? Bueno, es eso. Si no hay relación de dependencia, no es un tercero por el que se deba responder. Si no es hijo o hija, tampoco.
¿Sí? Bien. Vamos con la pregunta que sigue. Cuando el factor de atribución es subjetivo, ¿quién debe probar? ¿En quién recae la carga de la prueba? Dice la pregunta. ¿Cómo? En quien alega el hecho. Bien. ¿Esa es la regla general? ¿Y qué excepción se les ocurre? Eso lo puso la mayoría. Y también Sí. hay eximentes. ¿Cómo? Cuando alguien alega un eximente, se pierde la carga de la prueba y quien alega el eximente tiene que demostrar que actuó sin dolo oculto. En realidad, siempre quien obviamente alega un eximente tiene que probarlo. Eso es verdad. Quien alega un hecho en base al cual funda un derecho debe probarlo. Nosotros invocamos en los juicios y en los planteos hechos. Yo invoco derechos, pero no me pongo a hacer una clase teórica, ¿sí? Sino que lo que hago es decir, bueno, estos hechos para esta parte encuadran en este derecho. El juez elige el derecho. El juez lo conoce al derecho y elige el encuadre que le da la situación. Obviamente, si ese encuadre no nos favorece, tendremos recursos y cámara y todo lo que es la parte de apelación. Pero nosotros nos tenemos que encargar de alegar hechos. Cuando tenemos que alegar hechos, tenemos que probarlos. Y si la responsabilidad es subjetiva, ¿qué vamos a tener que probar? No, pero si somos la parte actora, si somos quien inicia el reclamo, ¿qué vamos a tener que probar que vimos en la primera parte? La relación de causalidad. Sí, pero primero, antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Los cuatro. Si probamos el daño, ese daño, ¿cómo se presume? El daño se presume antijurídico, salvo que esté justificado. ¿Sí? O sea, probamos el daño, si no está justificado, tenemos la antijuridicidad probada. La relación de causalidad, tenemos que probarla. ¿Cómo debe ser esa relación de causalidad? Esto me lo tendrían que gritar tipo ovación después del parcial. Adecuada. ¿Toda condición es causa? No. Solo las que están conectadas. ¿Qué tipo de previsibilidad es la regla? Objetiva. ¿Qué es la previsibilidad de quién? ¿Qué criterio usamos para determinar cuándo algo es previsible objetivamente? La regla de la experiencia, o sea, es la previsibilidad de cualquier persona común y silvestre. Es la reiteración de determinados actos y el acaecimiento de resultados similares. O sea, es lo que acostumbra a suceder conforme el curso natural y ordinario de las cosas. No se lo tatúan, pero pegan el palo. ¿Sí? La previsibilidad subjetiva exige otra vuelta de rosca. El factor de atribución ahí va a ser importante, claro está. ¿Por qué? Porque nosotros, para que se evalúe una previsibilidad de tipo subjetiva, ¿qué debemos tener? ¿Qué factor de atribución? ¿Con qué factor de atribución nos conecta eso? Con el subjetivo Y el dólar. con el dólar. No es que no te diste cuenta, es que sabías qué hacer para obtener el resultado que obtuviste y lo hiciste. Y bueno, ¿sí? Eso es relacionar todo lo que ya sabemos, pero focalizarlo a lo que tenemos. Excepción a la regla general de la carga de la prueba en materia de responsabilidad subjetiva. En la responsabilidad subjetiva, quien alega tiene una carga probatoria importante, o sea, quien inicia el planteo, porque hay que probar todo, desde el contrato hasta el incumplimiento, hasta la intención de no cumplir, que tenía plata y no cumplió, todo. ¿Qué regla o qué excepción podemos encontrar si se da la carga probatoria dinámica? ¿Cuándo aplicamos este principio? Cuando el demandado está en mejor posición. ¿Y por qué puede un demandado o un sujeto pasivo de una obligación indemnizatoria estar en mejores condiciones de probar algo? ¿Fue lo que usted considera equitativo? Sí. ¿Y por qué estaría en mejores condiciones de probar?
¿O en qué ejemplos o supuestos? Y el médico con el médico como denunciado por mala praxis. Sí. Está en mejor condición porque él sabe cómo tiene que operar o cómo tiene que ser. Yo le decía a los chicos un caso de vas a un consultorio ambulatorio y tienes que hacer una cosa estética y sale mal. Sería subjetiva porque lo está demandando al médico o a la esteticista, lo que sea. Claro, y el médico tiene toda la Pero documentación a ellos mano. saben, pero aparte ellos saben dónde tienen que hacer las cosas. Bueno, Que- una cosa es que ellos sepan. Eso es factor de atribución. Yo estoy hablando de la carga de la prueba de los hechos que van a... Porque él podría probar exactamente. Y tiene la documentación, tiene las historias clínicas, los registros, todo. Quiero que me digan qué quisieran decir el grupo 7 en la pregunta 2. Que, si mal no entendí, es esta, sí. En el factor de atribución subjetivo recae la carga de la prueba sobre quien lo alega. Ahí está. Las excepciones son que la ley la impute o que se presuma. Eso no entiendo. Juan, en el artículo del código. ¿En cuál? ¿En el 1724? No. No hay problema, esto es para ir corrigiéndonos y tomando nota y seguimos. Sí, 1744. ¿Qué dice el 1744? El daño debe ser acreditado por quien invoca, excepto que la ley impute o consuma. Que surja notoriamente después de ese hecho. Bien. ¿Un ejemplo de eso? En ese caso, puntualmente, ese artículo hace referencia, ¿se acuerdan a lo que vimos del 1746? ¿O del 1745? A ver. De los gastos médicos que se presumen. Es cierto que es una excepción, ¿sí? Es cierto, no había entendido por qué lado lo habían llevado, pero ahora que me lo explican, sí. Es una excepción, ¿sí?, al principio general. Pero si se presume el daño y nosotros descansamos en que esa presunción nos va a dar lo que queremos, nos estamos arriesgando a que ese juez no tenga un criterio igual al nuestro para estimar eso que se presume, o a que el juez presuma conforme estándares razonables y generales, y siempre el estándar razonable y general no se va a adecuar a la equidad. Eso también es equidad, ¿sí? La equidad es justicia del caso concreto siempre. Entonces, en este caso, si la ley nos exime de probar algunas cosas, nosotros tenemos que ir a que la ley va a implementar o a incorporar criterios o estándares razonables y generales. Si queremos que se adecue a nuestra situación, tenemos que probar. Tenemos que probar que gastamos, no sé, un montón de material descartable para hacer las curaciones y no lo que comúnmente se gasta en las personas que tienen, por ejemplo, una cicatrización promedio. Tal vez quien sufrió las lesiones tenía una cicatrización distinta o una coagulación diferente, por ejemplo, y necesitó mucho más material descartable. Que quieran o no, peso de acá, peso de allá, todo suma. ¿Sí? La ley nunca se adecua al caso concreto, nunca. Nosotros la tenemos que adecuar con la interpretación. Porque imagínense que si no, tendría que existir una ley para cada caso. Y no, la ley es general y nosotros la vamos adecuando y la vamos interpretando de acuerdo a la situación fáctica planteada. Otro ejemplo de justamente la equidad es la de la carga probatoria dinámica. Si nosotros en un juicio tenemos a alguien que es el dueño de los registros, en el que está toda la prueba, sería irrazonable que carguemos a la otra parte con la obligación de probar, con la sanción procesal que ello implica, o sea, no tener por acreditada la existencia de un hecho, cuando tenemos a la otra parte que lo tiene ahí, al alcance de la mano. ¿Sí? Eso pasa con las historias clínicas, eso pasa con las cuestiones vinculadas al derecho de consumo. Por eso en el comentado habla sobre esta parte, o sea, sobre la planilla de la historia clínica. Claro, claro, porque el médico tiene el registro y muchas veces en las causas de mala praxis médica
Así como entre bomberos no se pisa la manguera, entre médicos tampoco. Quieran o no, es muy difícil que te den una historia clínica. Muy difícil. Al punto tal de que dependiendo de las causas, cuando hay fallecimientos o causas medio dudosas, se mandan a secuestrar las historias clínicas por ese motivo. ¿Pero no es un derecho del paciente? Sí. Y si es un derecho del paciente, como bien nos dice Angélica, ¿no? Sí, Angélica, ¿necesitaría estar reglamentado? ¿Necesitaríamos llegar a ese extremo? No. Pero ¿qué pasa en la vida real? El paciente de carne y hueso, de civil, va y nadie te da una historia clínica. Al chico que trabaja conmigo en el estudio, no lo hago ir a pelear, porque bueno, para eso estamos nosotros, pero va a los centros de salud y no le reciben ni siquiera las notas. No se las reciben. No se las reciben. Dependiendo quién esté, a veces por ahí sí, o que conoces a uno, al otro, dejas la nota, pero no te las reciben. Y vamos nosotros con una firma, con una matrícula de un colegio profesional. Pero nada dice en la ley que tenemos que ir con un abogado para poder pedir una historia clínica. Mandar un secuestro. O sea, mandar a la fiscalía y a la policía a secuestrar una historia clínica. Es ilógico. Pero pasa. Más ahora que están informatizadas. Vieron que en alguna salud pública y privada están informatizadas. Vos ahí no sabés si borraron, si tacharon. Sí. No lo sabés. Es un tema. ¿Sí? Vamos a ver qué entendieron por la pregunta número 3. Vamos a cambiar de grupo, así nos preguntamos siempre al primero. Bien. Dispensa anticipada de responsabilidad. El grupo 4 dijo, la dispensa anticipada no es válida cuando se trata de derechos indisponibles. Me estoy preparando psicológicamente para cuando corrija los parciales. Atento a la buena fe, buenas costumbres y cláusulas abusivas. Y cuando el deudor actúa con dolo. La excepción se da cuando estamos ante derechos disponibles y el deudor actúa con culpa. ¿Qué entendieron de esto? O el propio grupo. No digo que esté bien o que esté mal, Quiero que el grupo... Nosotros pusimos lo mismo, solamente que explicar de otra manera. Que sí son permitidas las cláusulas esas, siempre que sean sobre derechos disponibles, porque no se dijo nada. Bien. Y bueno, todo lo contrario es eso que dice en el artículo. No son permitidas cuando hay cláusulas abusivas o cuando van contra el... Bien. Vamos a empezar del principio. Vamos con los chicos allá atrás. Marcelo, Melina es, Melina, Camila y Tomás. Aldana, claro que justo ahí porque me quedan 10 minutos. No pasa nada. No pasa nada que les aclaré que es un diagnóstico. Quiero que me expliquen cómo entendieron eso. Porque es importante también empezar a reflexionar de qué derechos son disponibles y qué derechos no lo son. Los escucho, las escucho. Y ahora vamos a analizar el artículo. No se miren como diciendo va vos. Tomás, te escucho a vos, que viniste y me preguntaste. Sonaste ahora. Nada, se turnan entre todos. La idea es compartir con el grupo. Acá nadie les va a decir está bien o está mal. Como les dije, equivoquémonos ahora y no cuando tengamos a una persona que se puede perjudicar mucho de una macana que nos mandemos. Sí, Tomás, te escucho. Creo que son en este caso inválidos relacionados con derechos indisponibles porque las normas que tratan de derechos indisponibles son de orden público, que no se podría dispensar anticipadamente. Bien, y que algo sea de orden público, acordémonos de lo que vimos el año pasado. ¿Qué quiere decir? O sea, las partes en un contrato no pueden decir no, esto no lo aplicamos. Justamente porque los derechos que tutelan son indisponibles. Que son derechos importantes, derechos que tienen que ver, por ejemplo, ¿con qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Personalísimo. ¿La vida? ¿La vida es disponible o no?
es toda una cuestión que la van a ver en filosofía del derecho. ¿Alguien quiere leer el 1743? ¿Chicas? Que la bueno, si me lo lees, Angélica, zafaron las chicas. Dispensa anticipada. Escuchemos el artículo, chicos. Dispensa anticipada de la responsabilidad. Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente en forma total o parcial del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder. Si yo voy a un hotel, por ejemplo, ¿no? Voy de vacaciones y vamos a imaginar, vamos a soñar, ya que estamos acá para Semana Santa, que tenemos una fortuna y nos vamos de vacaciones a Mar del Plata. Alquilamos por Booking un hotel, porque es el hotel que nos gustó, que tiene muchas estrellitas y nos dijeron que estaba bueno. Llegamos al hotel y vamos a seguir soñando. Tengo un reloj que vale $1.000. Un reloj que vale, vamos a soñar bien, que vale $1.000. Y lo llevo, pero como me da miedo que me lo afanen en la peatonal, dije, no, lo voy a guardar en la caja de seguridad del hotel. Y el hotel tiene un cartel enorme que dice en la recepción que no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor o por la pérdida de objetos personales. No es eximente. No es eximente. ¿Por qué? ¿Qué vínculo o qué naturaleza jurídica, vamos a hacerlo así propio del ámbito académico, tiene la relación que nosotros generamos jurídicamente con un hotel, por ejemplo? De consumo. Es una relación de consumo. Tiene que responder, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué resguardo podemos tener por si el hotel nos hace problemas? Esto lo van a ver en contratos. El contrato que se desarrolla con un hotel tiene como anexo o como contrato conexo un contrato de depósito, porque nosotros nuestras cosas las dejamos ahí. El auto, en la cochera. ¿Cómo? Tal cual, documentos, o sea, dejas todo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, puede tener un pro y un contra? Porque yo lo estoy pensando como una persona que no es abogada. Trato de alienarme de que somos abogados y abogadas. Por ejemplo, yo digo, bueno, pero me da miedo denunciar que yo tengo un reloj de $1.000 con marca, con papeles, con todo, por miedo a que me lo afanen. ¿Qué ibas a decir, Pedro? Porque no se puede eximir en ese sentido. ¿Por qué? Porque las cosas, por el valor de la cosa. Porque no hay que asumir un riesgo. Claro. Y por ejemplo, si yo denuncio que existe esa cosa y el hotel me dice, bueno, podés dejarlo en esta caja de seguridad. Ahí si el hotel conoce. Puede decir también que no va a responder, entonces vos podés responder. Bueno, sí, eso sería también una opción, pero bueno, en términos jurídicos, inicialmente, con el aditamento que nos hizo Pedro, no sería abusivo si el hotel hace un cartel que dice, porque también tenemos que ponernos a pensar y razonar en cabeza de los hoteles o en cabeza del proveedor por si en algún momento nos toca estar de ese lado. A ver, no siempre podemos estar del lado del bueno. Depende que elija cada uno o cada una, pero en este caso estamos del lado de la empresa que es proveedora, que tiene todas las presunciones y el universo en contra por poco en un juicio de este tipo. Un cartel en el que podemos hacer prevención de situaciones de este tipo para que nuestro cliente no se coma el garrón es este. En caso de que los objetos depositados en las cajas de seguridad excedan tal monto o excedan o sean de tal característica, el hotel responderá siempre y cuando hubiesen sido debidamente denunciados. A ver, ¿para qué va a llegar un reloj de $1.000 a un hotel? Bueno, pero hay situaciones que tenemos que contemplar igual. Sí. Y cuando se te pierde, te roban el teléfono en un supermercado, que vos no firmas un contrato anteriormente. Muy buena pregunta. ¿Cómo les parece que lo podemos resolver? Si, por ejemplo, el supermercado tiene un cartelito que dice que
no se va a hacer responsable del robo de las pertenencias de los consumidores. Hay que probar que lo que fue hurtado estaba al momento de ingresar lo teníamos. O sea, si te robaron el teléfono hay que probar que tu teléfono estaba ahí, localizarlo. O sea que vos cuando entraste con el teléfono. O sea, si vos entras con el teléfono, salís con el teléfono. Claro está. Y por ejemplo, por más de que quien no haya robado, o sea, si el que robó no es dependiente del supermercado, el supermercado podría decir, bueno, pero la persona que robó no es dependiente mía, yo no me hago cargo. Fue en su establecimiento, bueno, y entonces ¿qué obligación pesa en cabeza de ese supermercado? La obligación de seguridad. Pero yo les digo, chicos, a ver, pero puse cámaras, sensores, tengo seguridades patobicas en todas las góndolas. Bueno, nada, gente de seguridad. Patovica estaba re traumada con la Patovica. Puse seguridad en todas las góndolas. Sería una función de prevención en la cual están obligados a hacerlo, pero si no importa. Bueno, si hay alguien que puso lo contrario en un parcial, van a tener que traer una docena de factura cada uno. Ténganlo en cuenta. Claro, pero mi pregunta iba por qué en el hotel tenés que notificar y denunciar que vas a ir con un objeto de valor y en el supermercado no, y uno podría no responder y el otro sí. Porque el teléfono, depende de qué teléfono, pueden ser objetos. Sí, pero vos lo dejás en el locker al teléfono o no. Si vos lo dejás en el locker, primero, o sea, ¿vos a qué te referís? ¿A que te lo roban mientras vos lo tenés, qué sé yo, en la mochila mientras estás haciendo las compras, o que lo dejaste en el locker que tenés con la llavecita para...? No sé, ponele que lo dejás en el locker, no puedes entrar con las bolsas y lo dejas ahí. ¿Qué opinan en ese caso? No se escuchó, Carlos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por ejemplo, no te dejan entrar con la cartera? Vieron que en una época estaban re hinchas con eso. Tenías que dejar la cartera en el locker. ¿Por qué? En ese caso, responde el supermercado. En mi criterio, responden todos los supuestos. Salvo que pueda probar qué he hecho. Caso fortuito. ¿Pero es fortuito que roben? No. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Hay que invertir en prevención. No te queda otra que cumplir con deberes de prevención. Aún así, claro está, van a seguir poniendo esos carteles. Son carteles que vieron como dice el chico de Derecho en Zapatilla, ley mata cartel. Bueno, es así. Porque Norma dijo, igual tomó un último ejemplo de un entrenamiento de teoría de claro. Está prohibido poner un cartel que diga eso. No, tal cual. No está prohibido, pero sabemos que es abusivo. Claro, la municipalidad en todo caso, policía acá podría tomar... Y Defensa del Consumidor podría, entiendo, aplicar alguna medida sancionatoria, como cuando no tienen los precios en la vidriera. Sí, bueno, pero bueno. bueno. Que a mí me pasó la que está haciendo estudios médicos, nadie te acepta débito, nadie. Hasta hacer un estudio médico no es efectivo. Bueno, pero si tengo la cuenta, no quiero dar con efectivo, no es efectivo. No tengo un solo recibo, y estoy diciendo, no sé, sinapsis, no te estoy diciendo el doctor de la vuelta de mi casa. Claro, vos por ejemplo tenés que hacerte estudios en virtud de un accidente por el que después vas a reclamar un resarcimiento y no tenés como... Ejemplo, a mí yo no tengo una social actualmente y me tengo que hacer todos los estudios por privado y yo pues, necesito comprobante para decirle a mi jefa, mirá, necesito de estudio. Y sí, para pagué esto. Bolso. Y nada, nadie me quiso dar un ticket. No me voy a poner a discutir porque necesitaba todo rápido, pero bueno. Bueno, pero fíjense, para pedir un reembolso necesitamos comprobantes. El hecho de puntualmente que no se cumplan con parámetros estándar en determinados establecimientos, claro está que con sinapsis, con diagnóstico, con el establecimiento que sea, laboratorio, lugar de análisis o de diagnóstico por imágenes, establecemos un vínculo de consumo. Claro está. Por ese motivo es que todos los carteles o todo tipo de cartelería que tienda a ser abusivo o a justificar un incumplimiento tiene que ser interpretado en ese sentido. Fíjense que yo puse dispensa anticipada de responsabilidad, que es el mismo término que usa el 1743, no de culpa. Dispensarnos de la culpa es un poco raro. ¿Sí? Además, justo en los ejemplos que dimos, la responsabilidad sobre la base de qué paradigma está. Objetivo. Entonces, la culpa o no culpa no es relevante. ¿Sí? Bien.
Seguimos. En un paradigma de responsabilidad objetiva, ¿qué debe probar el demandado para liberarse de responsabilidad? Causa ajena, que funciona como ¿qué? Como eximente. Ahí claramente la eximente impacta directamente sobre la relación de causalidad. ¿Esa causa ajena puede eximir parcialmente? Sí. Son los casos que vamos a ver de concurrencia causal. ¿Por qué? No porque la obligación sea concurrente, sino porque, por ejemplo, por el hecho de el damnificado o de un tercero, hubo una interferencia en el nexo causal, con lo cual la conducta desplegada o la conducta por la que se está señalando por la ley a ese responsable no fue la única causa del resultado, sino que hubo más causas. A veces un único hecho no tiene una única causa, tiene múltiples causas. Y ahí hay que hacer un estudio de cuáles son los porcentajes de responsabilidad en torno a los porcentajes de aporte causal. ¿Sí? Bien. ¿Se presume la culpa o la responsabilidad? La responsabilidad objetiva. Se presume la responsabilidad. ¿Alguien cree que se presume la culpa? Esa era una duda que tenían las chicas. Si se presume, o sea, presumir la culpa es algo muy complejo, ¿sí? Y que no conecta claramente con un factor de atribución objetiva. Imagínense que si presumiésemos la culpa del titular de un rodado que no participó en el siniestro, no tendría sentido. Porque ¿culpa en qué? ¿En darle su auto a alguien que causó un accidente? Tendríamos que probar un montón de cosas. Nosotros presumimos la responsabilidad. Por eso es que la carga se la dejamos toda a la otra persona para que pruebe el eximente. Si puede. Y si no puede, va a tener que responder. ¿Sí? Bien. Igual en el comentado decía que se presumía la culpa de la gente. Sí, eso es Nosotros no creo que se presumía la culpa de la gente porque en el comentado... De la gente, pero ustedes ya se fueron directamente a la responsabilidad del principal por el dependiente. Sí. De la gente se puede presumir la culpa, porque la responsabilidad de la gente, que es el autor directo, ¿cómo es? Es subjetiva. Del principal es objetiva, porque el principal tal vez no tuvo intervención directa en el hecho, sino que es principal de un dependiente y por eso la ley lo llama a responder. Capaz incluso ni siquiera estaba en el establecimiento, por ejemplo. Claro, en el fallo era objetiva la del local, la de los patovistas. Sí, claramente. Pero la del patovica, en caso de que lo hubiesen identificado, ¿cómo era? Subjetiva. ¿Por dolo o por culpa? ¿Qué creen ustedes? Por dolo. Claramente. ¿De qué forma el patovica pudo haberse eximido de responsabilidad? Claro, en el caso de que se haya el otro también. ¿Y eso qué componente o qué presupuesto nos quita de análisis? La antijurídicidad. O sea, la conducta es dañosa porque causa un daño, pero el daño no es antijurídico porque se hizo en legítima defensa. Obvio que hay que cumplir con los presupuestos de la legítima defensa. ¿Es razonable que el patovica mida 1,80 por, no sé, tenga el tamaño de 2 puertas y que lo único que hayan hecho es putearlo y el tipo lo reventó a palo? No es razonable. La legítima defensa tiene que ser necesaria y el medio empleado debe ser razonable. Ojo con eso, ojo. La gestión tiene que estar en medio de tu vida, ¿no? Es lo que más se analiza en el caso de legítima defensa. Sí, o tiene que ser el medio más idóneo que tengas al alcance. Por ejemplo, el ejemplo que da Zaffaroni del paralítico que le dispara al pibe que le va a robar las manzanas, que dice que el paralítico no se puede mover y lo único que tiene es una escopeta. Es necesario, pero no es razonable. Claro, el medio empleado. El medio tiene que ser razonable.
Obviamente puede ser necesario, pero no es razonable. Eso es un análisis súper casuístico. ¿Sí? Porque no hace referencia al médico específicamente, sino a la acción de defensa, que tiene que ser razonable. Claro, pero también tenemos que pensarlo, chicos, tenemos que pensarlo desde la óptica del derecho penal también. Porque claramente es una causa de justificación de la antijuridicidad que viene del derecho penal. La traemos como adoptada del derecho penal. Entonces tenemos que ver de qué instituto madre viene para poder analizar cómo se plantea en la práctica. Bien, seguimos, así terminamos y hacemos la segunda pausa. Ya vimos, la pregunta 5 ya la respondimos cuando analizamos el 1753. En la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, ¿qué debe probar el sujeto damnificado? La relación de dependencia. ¿La responsabilidad es directa o indirecta? La del dependiente. Directa. Factor de atribución subjetivo. La del principal indirecta y el factor de atribución objetivo. ¿Cómo se exime de responsabilidad el principal? Demostrando que no está bajo su dependencia. Sí, y causa ajena. Bueno, ahí estamos en esa. Caso fortuito, fuerza mayor. Bien. O que el daño no fue en ocasión del ejercicio de la función. Porque si no, todo principal respondería por el dependiente en cualquier tipo de contexto. Bien. El responsable indirecto del daño ¿tiene acción de regreso contra el responsable directo? Sí. ¿De qué tipo de obligaciones plurisubjetivas pasivas hablamos acá? Concurrentes. Bien, pero amén de eso, no es solidaria en las relaciones que se dan entre codeudores. Sí funciona como la solidaria frente a quién. Frente al damnificado. No solo en derecho del consumo, ¿cómo son las obligaciones? No, son solidarias. El artículo 40 dice que son solidarias, más allá de que en la redacción parezca de naturaleza concurrente, la solidaridad está planteada en beneficio del consumidor. Responde la cadena. Responde toda la cadena solidariamente. Cuando la obligación plurisubjetiva pasiva es concurrente y responde el autor indirecto, ¿qué reglas van a regir el segundo momento lógico? ¿Cómo? La regla de la causalidad. Si tenemos autor directo e indirecto, tenemos que ver qué incidencia causal han tenido al momento de repartir las cuentas y ver si se deben o no se deben plata entre sí. ¿Qué pasa cuando es el autor directo el que paga? ¿Le puede reclamar al patrón? No. ¿O al indirecto? No. Por una cuestión lógica hasta de sentido común. Nadie puede alegar también su propia torpeza. Si yo fui el que causó en un 100% el daño y somos responsables concurrentes, ya está. ¿Sí? Repasemos obligaciones concurrentes porque nos va a recontra servir para responsabilidad indirecta. Porque tenemos más de un sujeto pasivo que viene por una causa distinta. Uno viene porque es principal, el otro viene porque es dependiente, después viene la aseguradora porque tiene un contrato de seguro con el principal. ¿Sí? Entonces, profe, la responsabilidad principal por el hecho del dependiente es una obligación concurrente entre los... Es plurisubjetiva pasiva concurrente. Entre los deudores, frente al damnificado es... No, exacto. En realidad es de naturaleza concurrente. Frente al damnificado funciona como las solidarias. ¿Por qué? Porque frente al damnificado, el damnificado puede reclamarle a cualquiera el todo. ¿Sí? No es solidaria, sino que funciona como las solidarias. Pero la diferencia viene en el segundo momento lógico en las relaciones que se dan para los reintegros y pedidos en caso de que haya pagado uno solo.
Si no, estamos exponiendo al sujeto damnificado a que tenga que ir uno por uno a cobrarle. Eso es lo que se pretende evitar. En la responsabilidad directa, ¿el factor de atribución es subjetivo u objetivo? ¿En todos los casos? Seguro que no. ¿Qué es lo que vimos cuando arrancamos la puesta en común? En los contratos, la responsabilidad es subjetiva, pero si ese deudor se obligó a realizar una obligación de hacer de resultado, la responsabilidad es objetiva. Es como el ejemplo que por ahí nos daban en el taller de yo contrato le pido a un abogado que me haga un contrato de alquiler, se vuelve objetiva porque me tiene que dar un contrato de alquiler. Más allá de que el contrato de prestación de servicio que el abogado hace en relación a hacerte el contrato sea obviamente una obligación o una responsabilidad de tipo directo. O sea, el abogado responde directamente, pero lo hace de manera objetiva. ¿Por qué? Porque la obligación que asumió es de resultado. Nosotros como abogados asumimos determinadas obligaciones, que ya las vamos a ver ahora después del recreo.